En este vídeo vamos a ver las herramientas Sizing y Windows de la paleta de herramientas de DaVinci. Vamos a hacer un reencuadre de este plano para dejar más centrada la taza y le vamos a poner un efecto de viñeta. El efecto viñeta consiste en bajar la luminosidad de los bordes de la imagen para centrar la atención en la figura central. Pero lo primero es siempre hacer el ajuste primario del contraste. Puedo subir un poco las altas luces y pegar los negros. También subo un poco la gama. El equilibrio de color en este caso lo veo bien. Creo ahora un nuevo nodo para hacer el efecto de escala. Para acceder a la herramienta Sizing tengo que pulsar en este icono de la paleta central. PAM me permite desplazar la imagen de izquierda a derecha. Tilt en sentido vertical. Zoom es para modificar la escala. Y Rotate es para la rotación en el eje Z. Con este icono puedo resetear todos los cambios que he hecho. En este caso lo que quiero hacer es centrar la taza en el cuadro, así que subo un poco la escala y ajusto la imagen verticalmente y la centro. Para atraer la atención del espectador hacia la taza, voy a poner una máscara difusa para bajar la luminosidad del resto de la imagen, preservando el brillo de la figura central. Lo voy a hacer en un tercer nodo. En la paleta Windows tengo distintos tipos de máscara. Voy a seleccionar la máscara circular. Con el ratón en el punto central la puedo desplazar por la imagen. Estos puntos con bordes rojos son para ajustar la suavidad del borde. Como es para hacer un efecto viñeta, pongo los bordes completamente difusos. Ahora, tirando de la esquina, aumento el tamaño de la máscara para que el círculo pequeño se ajuste a la forma y la posición de la taza. Ahora todo lo que haga con las ruedas de color solo afectará el contenido de la máscara. Si bajo la gama, la taza se ve más oscura. Pero lo que yo quiero hacer es justo lo contrario. Tengo que invertir la máscara con este botón. Este es el efecto que yo busco. Se ve muy bien en el monitor de forma de onda. Puedo subir y bajar la luminosidad de los bordes preservando los ajustes de la corrección primaria. Pulsando Control D puedo ver el antes y el después de este nodo. Con Alt D veo el antes y el después de los tres nodos. Antes y después.